guardar en un registro y compartirlo con los compañeros que no puedan estar. Primero me gustaría ofrecer el espacio para revisar algunos trabajos de la línea del tiempo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. ¿Alguien que quiera compartir pantalla y revisar antes de entregar? ¿Voluntario? Yo puedo ¿Voluntarias? compartir el mío. Sí, dale Martín, súper. Ya, espera un poquito. Hace frío ya. En Santiago hace frío. Está helado. Sí. Como te digo, estoy con una mantita. Uh-huh. ¿Estás en la casa de los Simpsons? Sí. No me había dado cuenta. Buena decoración interior ahí. Ya, Martín, cuéntanos. ¿Se ve o no? Sí, soy bien. Se ve. Se agrandaba esto. No, Martín, avancemos. Ya, profe, ahora sí que estaba activando el audio. Ah, ya, dale. Ya hice esta presentación. Igual es como simple, pero destaqué algunos puntos como más básicos. Uh-huh. ¿Encontraste algo diferente a lo que nosotros propusimos? O sea, sí encontré así información igual, porque como que puse algunas cosas del Power, pero otras cosas no, son de internet. Ya, ya. Ya. Puse esto de cuando comenzó la revolución industrial. Uh-huh. Una imagen aquí, lo importante de la revolución que fue que la creación de la máquina de vapor y que las máquinas podían reemplazar al hombre, que era como la inquietud que había, o sea, que empezó a ver. Uh-huh. Luego destaqué a unas personas importantes que como fundadores del diseño, puse unas imágenes de ellos. Eh, Luego puse que en 1849 se publicó el primer artículo sobre el diseño, la persona que la publicó y el nombre del artículo. Luego la exposición universal. Luego empecé con los tipos o sea, como con los nombres más importantes. Arts and Crafts, de qué se trata. em, ¿Cómo se llama? Ahí destaqué lo importante que fue eso, que fue como darle un toque a lo que se estaba haciendo de la revolución industrial, que era como muy antiguo, por decirlo así, muy como, no sé, muy, aquí dice, como el horror que producían los primeros objetos industriales, en cuanto a Uh-huh. como que eran muy descuidados, como feos. Eh, Luego el Art Nouveau, Nouveau, eh, líneas sinuosas, composición asimétrica, flores, hojas y la figura femenina. Aquí destaqué unas imágenes que son como más recientes, sí. Son como más de la actualidad. O sea, para mí yo las veo más como de la actualidad. Eh, Luego el Workbund, puse aquí como el logotipo, porque fue una organización importante, la cual, ¿cómo se llama? Marcó una importante, o sea, fue como importante en la historia de la arquitectura moderna y diseño y precursora de la Bauhaus, que más adelante la puse. Después el neoplasticismo con su año. Esta a mí como que o sea, yo la clase pasada también creo que la destaqué cuando ustedes estaban como mostrando. Porque a mí como que me gusta, yo les dije que me gustaba así como el tema de las casas cuadradas y sentía que como que de eso se había vuelto como un poco a ese estilo, Claro. como,
como que lo antiguo también era como algo moderno ahora o elegante, una cosa así, el tema de las casas cuadradas. Eh, Ahí está la Bauhaus, la Escuela de Arquitectura, Diseño, Artesanía y Arte, fundada por Walter Gropius en Weimar, Alemania, y que sentó las bases del diseño industrial y gráfico. Eh, Luego la Escuela de Ulm, que también fue una escuela importante, todavía existe, si no me equivoco, porque vi unas fotos medias actuales. Em, Luego el Stilling, eh, que fue más que nada como, eh, si no me equivoco, en la presentación salía como que remodelaban cosas, pero no, como que, por ejemplo, el tema de los autos, Ujú. ¿Sí? si no me equivoco, que como que remodelaban el modelo y, y era como algo futurista, no sé, del espacio, los autos como con forma de naves espaciales, no sé, pero en cuanto a funcionalidad no variaba mucho. Luego el origen del diseño en Chile, que fue más que nada Yu Von Siep, que eh, publicó libros y cosas así como para informarse del arte que se hacía, del diseño, etcétera. Y luego los 70 80 y década de los 90 que fue como, que también lo destaco porque igual es como importante, o sea, para mí igual es importante y también me gusta mucho así. De hecho, por ejemplo, cuando veo la tele, así el History Channel o cosas así, aparecen mucho el tema de, ¿cómo se llama? El precio de la historia. Aparecen muchas cosas así que tienen mucho valor ahora. El tema del pop y cosas Ujú. como el tema del Coca-Cola y cuestiones así. Que fue como un arte, no sé, fue como algo más libre, como que se empezó a liberar la sociedad. Y los modelos y los diseños también fueron diferentes, fueron como cambiando. Y la década de los 90 que esto, acá como aquí puse, por la normalidad de la diferencia, el valor sentimental del objeto, las nuevas tecnologías, propuestas utópicas que son como así como, por ejemplo, el tema de la realidad virtual, etcétera, y el diseño ecológico y los nuevos materiales, el reto ambiental, la vuelta de los plásticos, que es como lo que más, o sea, como que lo que Sí. está pasando ahora, lo que se está haciendo ahora. Y luego puse mi conclusión. ¿La va a leer o la leo yo? Léela tú, porque no Ya, se ve muy bien desde acá. vale. Mm. Puse en conclusión lo que he aprendido con estas tres presentaciones es que el diseño ha ido evolucionando respecto al contexto en el que vivimos. Es algo fundamental para el mundo ya que es la manufacturación de nuestras ideas que pueden beneficiar a muchas personas. A través de la historia hemos ido mejorando en cuanto a la forma de diseñar, la forma de producir, los colores, las texturas, la tecnología, pero el diseño creo que es algo que se lleva en el ADN, desde nuestros ancestros que fabricaron lanzas para poder cazar y cuevas para refugiarse, etcétera. Eh, y abajo puse como una parte de lo que yo entendí que había que poner en la conclusión, que era como lo que venía en el diseño, Claro. lo que, o sea, para mí lo que venía. Y puse que creo que vendrá en cuanto a diseño, será basado en el reciclaje, la reutilización de materiales, la remodelación y por supuesto creo que serán objetos muy tecnológicos. Ahí creo que te falta un poquito de argumentación. La idea en esta parte tenía que ver con que tú explicaras a partir de qué proyectas tu nueva visión del diseño. ¿Ya? Ah, pero igual puedo, que Sí, lo que pasa es que yo destaqué eso porque, por ejemplo, el semestre pasado tuvimos que hacer como como crear nuestra pyme y, y casi todos, o sea, por lo que yo me di cuenta, fue que casi todos nuestros compañeros hicimos algo respecto al tema del reciclaje, ujú, porque algo que como súper importante en estos tiempos, como que uno ve proyectos nuevos, así como ideas nuevas o cosas así, y todo trata del reciclaje, de la reutilización. Por ejemplo, yo hice un tema de unas casas que se hacen son como, por decirlo así, como de Lego, ¿ya? y las piezas con las que se hacen son de plástico, entonces son como, eh,
no sé, no recuerdo cómo se llama el material, que era como un plástico así, por ejemplo, el plástico de los mar, que estaba en el mar o en los basureros, se molía y luego ese plástico se metía en una máquina, se derretía y habían unas matrices. Entonces las matrices se rellenaban con el plástico y creaban como un molde de una pieza. Entonces esas piezas luego eran como se podían ensamblar y con eso se podía construir una casa. Y ese era como el producto que vendía yo. Y era como que para mí como que el reciclaje puede, aparte de abaratar los costos, puede ser como para poder ayudar a las personas y con cosas que nos están ayudando al planeta y aparte para poder beneficiar a otras personas que lo necesitan. Ujú. Ese era como mi punto de vista. Sí, pero lo que te digo, eso debería estar escrito. ¿Sí? Debería haber un porqué, debería haber un razonamiento escrito en la conclusión. La conclusión, no solamente colocar la palabra final. ¿Me explico? La conclusión tiene que explicar de dónde viene la idea, qué Ya, elementos uniste de toda tu investigación para que apareciera esa idea. Y la gracia de la línea del tiempo es que sea gráfica. Hay un par de láminas que me faltan imágenes para que lo puedas sumar de aquí a la entrega. Chicos, están preguntando en el chat cuándo entregan. Entreguen todo mañana, no tengo ningún problema. El que quiera revisar, lo revisamos ahora para ver detalles. Pueden entregar mañana durante el día. ya ¿Ya? dejo de compartir, ¿no, profe? Sí, deja de compartir. Gracias, Martín. En general me parece bien, pero el detalle de la conclusión me preocupa porque es como el fuerte del trabajo, es como el gran aporte suyo donde nosotros le estamos exigiendo un poco reflexionar sobre diseño. Ya, entonces pero está como bien lo que comenté igual, Si no, porque está fue bien, lo que fue está lo que bien, yo me basé, ahora lo escribo nomás. está bien, pero tiene que ser una idea escrita. Ya. Milka, no te tengo en los registros. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, profe. Sí, me cambié de... O sea, tomé el ramo recién la semana pasada ¿Ya? y le envié los correos y no me respondían. Por eso hoy día envié otro. No, no recuerdo haber visto tu correo. Ahora lo tengo y le voy a informar al jefe de carrera para que puedan ubicarte en alguna de las secciones. ¿Te parece? Por favor, sí, estoy en la sección de hoy. O Ya, sea, ya lo hablé con Cristóbal, o sea, con el jefe de carrera. ya, ok, voy a hablar con él. Y, Pero profe, ya, sobre los trabajos que hay que entregar, igual lo tengo que entregar mañana. O sea, me pongo al día y lo entrego mañana. pero tú no viniste a las clases Porque no anteriores. tengo aún acceso a la U virtual, por eso le pregunto. No, tranquila, yo te voy a enviar la información ahora cuando terminemos la clase y a partir de Ya, la profe. próxima semana comienza a entregar de uno. Ya, gracias. Porque lo que sí se van a ir sumando. ¿Ya? Ya. ¿Alguien quiere compartir su presentación para revisar? Juan Pablo, ¿te gustaría elegir alguna persona? Así como tirando un dato al Profe, yo barrio. puedo compartirlo. Dale, Kevin. Y elijo a Kevin. Kevin. Bien. Qué sincronización. Tengo que abrirlo primero, ya. Juega fútbol, Kevin. Se parece a un No había un Soy otaku, futbolista soy otaku. no había un Ah, futbolista que se llama así. ¿No? Kevin sí, Silva. Kevin Keegan. No sé, me suena uno como de la Católica. Yo no me gusta el fútbol, Pero, así que pero, no. pero que no aprendió mucho. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. eh, Lo voy a poner en grande. Pucha, ¿por qué no cargan las cositas? Dale tiempo, a veces se demora un poco. No me quiere. No, ya no te cargo. No. Pucha, si lo pongo así. No, tampoco. Bueno, pero ahí no sé si se ve. Sí, dale. igual se ve. Sí. Si corren como del lado, como las caras. Me voy a acercar. ¿Lo leo? O sea, ¿lo voy leyendo? Yo veo puntitos de colores y nada. Ya, Y ya. simbolitos chicos, así que Ya, primero quise como en general ir poniendo como los hechos y como los representantes de las cosas principales que salían tanto en los PowerPoint como las que busqué, porque igual lo que busqué no era como muy distinto a lo que pusieron en los PowerPoint.
Ujú. Como que me contó encontrar como cosas nuevas para ir metiendo, que fueran como así de relevantes como las que salieran en el PowerPoint, porque si no me iba a salir gigante. Ujú. Entonces empecé primero con el Journal Design, que encuentro que fue como el principio de la muestra, por decirlo, del diseño industrial al mundo. Después puse la exposición en el Palacio de Cristal en 1851. Ay, después puse la Red House en 1859, que Sí. encuentro que desde ahí fue cuando Morris comenzó como con su forma de diseñar a la que él hacía referencia con el Art Nouveau, ¿Ya? para decorar su casa, etcétera, en 1889. Luego en 1900 puse eh, que Henry Valverde y Peter Behrens, representantes del Werkbund, un estilo que habla de lo primordial de la función con la aplicación del arte. También puse que en 1919 que se creó la Bauhaus, y de la forma idealista que pasó primero, luego por una forma racionalista, y al último, en 1929, como sus mayores reconocimientos que tuvo, que decía según lo que busqué. En 1920 también puse Piet Mondrian, eh, que hablaba del plasticismo también, Ujú. como principal representante. Luego en 1924 a Theo van Doesburg, que implanta la idea del elementarismo y que comienza un poco de stealing en USA. Eso no sé si está bien del todo, porque no, es que aquí, luego, como está por colores, ¿Mm? aquí en la otra puse como una simbología de qué color representaba como cada tendencia o estilo, como Ya. para poder separarlo mejor. Bueno, después puse que de 1930 a 1940, Raymond Loewy y Walter Darwin, Elliot Noyes, son los principales representantes del styling en Estados Unidos. Luego en 1945 se reconstruye la empresa Brown, luego de la Segunda Guerra Mundial. En 1955 se forma la Escuela Universitaria de Ulm. Su fundador Max Bill deja su legado basado en la Bauhaus. Ujú. Luego puse a Tomás Maldonado, que fue el que modernizó la Bauhaus como en su estilo de educación, para dejar como un poco más de lado la artesanía y darle más paso a los procesos más tecnológicos, en 1956. En 1961 puse que Díaz de Rams le dieron como un puesto más alto en Brown y pudo así como empezó a hacer como sus diseños más famosos que tiene en esa empresa. Luego puse que en 1963 se forma en Estados Unidos la ITSA, que es como, eso no entendí bien qué era, es como una, em, como el ente que mide en Estados Unidos como el diseño, por decirlo así. Y en 1962 puse ya a Peter Patton, uno de los principales representantes del American Lifestyle. En este se busca innovar en materiales, formas, contrario al racionalismo. Comienzos del consumismo basado en el Art Nouveau. Ahí puse el Art Nouveau porque igual se basaba como en alguna forma el estilo que iba teniendo como ese diseño. Luego en 1970 puse el movimiento pop, que deja en segundo plano el funcionamiento y prioriza el consumismo y la estética, con sus formas como extravagantes y abstractas en los diseños, que igual puse la foto como para representarlo mejor. En 1972 puse el nuevo paisaje doméstico, diseño de Italia, donde se da importancia a los aspectos estéticos formales representados por Eto Sozzas, no sé cómo se pronuncia, Esto era y subsas. Alejandro Mendini. Sozzas. Mm. En 1980, Sozzas, puse al grupo Memphis, creado por Ettore Sozzas, La pulsera. que evoluciona el estilo del diseño a algo superficial,
de la cultura pop y kitsch americana. En 1990 ya comencé a explicar más que empieza a ocurrir lo del minimalismo en los diseños y que se busca como limpiar más a la vista el objeto. Y que uno de sus principales representantes es Mies van der Rohe. Luego en 1990 puse que el minimalismo ocupa un alto nivel de calidad en el diseño y en la producción, y que eso igual hace que eleven sus costos. Y un ejemplo de esto puede ser Jonathan Ive. En el 2000 puse que en esta época ya pasa como a ser mucho más importante la conciencia de lo sustentable y ser mucho más amigable con el medio ambiente en los diseños, que es como algo que se empieza a poner como en la primera de las prioridades para diseñar. Y luego en el 2000 puse que estéticamente se da un salto en el diseño de productos de forma que se relacione el producto con las personas, Ujú. que se llegue instintivamente al uso de este, a partir del aparato electrónico. Aquí quise hacer como más referencia a todo lo que se refiere como con la interfaz que tienen los productos hoy en día, tanto, no sé, desde una lavadora, un refrigerador, una televisión, un Como los, celular, como los claro, productos todo. inteligentes. Claro, todo tiene al menos una pantalla o algo que uno tiene que instintivamente saber qué botón me guía a qué, etc. Y eso luego que viene la conclusión. ¿Igual la leo? Sí, por favor. Sí. Ya. El diseño industrial cambia constantemente, ya que este se basa en atender necesidades de las personas, pero la vida y problemas también van cambiando, ya sea por la sociedad, la edad, la cultura, etc. Por esto es que solo puedo aportar con mi punto de vista y mi saber. El diseño industrial en este momento se verá afectado a nivel mundial por la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Es muy probable que los países cambien su manera de fabricar, exportar e importar productos de manera que se pueda controlar mejor una próxima pandemia en este aspecto. También de forma nacional se puede hablar en ver hacia el futuro, de una manera de comenzar a dejar las materias primas y llegar a fabricar productos tanto físicos como virtuales y generar una optimización a las energías que se emplean tanto en la industria como en la forma urbana, y se requieran muchos diseñadores y expertos para generar este proceso. Por otro lado, las grandes empresas generan productos de forma masiva. Pudieran a mediano plazo llegar a cambiar su forma de vender productos, ya que quizás sea necesario actualizar mi teléfono, por ejemplo, desde adentro, con un computador que solo se le cambie el procesador o una tarjeta gráfica. Este es un rumbo que están tomando algunas compañías de teléfono, y a mi parecer puede que sean pioneros en algo que será normal en unos años. También veo el tema de la impresión 3D, que está cada vez más a nivel hogar, donde quizás en unos años solo imprimamos en vez de comprar, de forma que economizar mucho más y ser más amigable con el medio ambiente. Para finalizar, quise enfocar los puntos que se me hacen más relevantes en mi día a día, en los que más he aprendido a lo largo de la carrera y mi experiencia personal. No todo está inventado y siempre se puede innovar. Esa fue como mi conclusión. Ujú. No sé si está ¿Ya? bien. Sí, me parece interesante. ¿Sabes qué? Me gustaría que la conclusión fuera un poquito más gráfica, a través de Ya. imágenes que te apoyen lo que tú estás tratando de decir. Piensa que nosotros tenemos que comunicar ideas a través de la imagen, de la forma. Entonces vamos practicando desde ya. Creo que la secuencia o la forma de representar la línea del tiempo que elegiste está súper bien. Me parece dinámica, me parece fácil de fácil lectura, secuencial, me parece bien. Pero cuando llegamos a la conclusión, no, volvemos como atrás, que está ahí Algo muy plano. la presentación se vuelve fome. Se ve un tremendo bloque Ya. de texto. Entonces, la idea se puede resumir, a lo mejor no es necesario dar tanto contexto en algunas partes, sino que decir el por qué y a dónde voy, o de dónde viene y a dónde voy, mejor dicho. Una imagen que te apoye y basta. Mantengamos la información simple. En este caso. Ya. ¿Ya? Oye, te escuché que uno de los principales exponentes del minimalismo era Mies van der Rohe, y no eres el primero. Lo que pasa es que aquí se presta confusión, porque Mies van der Rohe lo que él plantea que
hay que reducir la forma a la mínima cantidad de elementos, que la forma siga la función y elementos de esa índole. Pero lo hizo aproximadamente en 1920. ¿Ya? Él falleció en los años 60. Así que no es un representante de ese movimiento, puede ser Mm, como un un ideólogo, basado, claro, Un claro, claro. un basado, precursor. un precursor, Ay, ay, ay. ¿cachai? Pero no es alguien contemporáneo a nosotros. Ya, ya. ¿No? Eso. Y para los que lo tengan por ahí, porque yo sé que en algunos textos, cuando hablan del minimalismo, hablan de las ideas de Van der Rohe, pero hay que situarse que Van der Rohe estuvo vivo mucho antes. Ya, ya. Ya. Sofía, contigo intercambié. Gracias, gracias. Eh, Sofía, contigo intercambié algunos correos ayer. Sí, ¿Ya? Veamos sí, cómo sí, quedó sí. eso. No, pues yo le dije que soy del viernes, que todavía me falta. Ay, Le y dije, no hay. profe, yo he encontrado, de verdad con esto quedé traumada, porque mis compañeros son como súper resumidos y yo soy como tan, me alargo mucho con la explicación porque encuentro que hay cosas muy importantes, entonces estoy muriéndome. Está borrando información. Pero tengo todo, la diferencia es que estoy ordenándolo bien. Bueno, Así que ya. hoy día en la tarde lo tengo listo. No, tranquila, si quería revisar solamente porque como te vi con tanta motivación ayer, dije, tú te quieres ver algo. Sí, sí, he estado todo el día ayer, tengo el ojo para la embarrada del frente del computador. Así de mal. Ya, profe. Ya, ok. ¿Alguien más quiere revisar? Álvaro está haciendo así Yo con creo la... que, yo creo que falta una representante femenina Sí. para equilibrar la balanza. Elige Juan Pablo, yo no los conozco. ¿Javiera? 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 ¿Quién dijo Javiera? ¿Javiera se está ofreciendo voluntaria? Sí, Javier aparece ahí. Qué bien el lechón. Hola, profe. Hola Hola, Javiera. Javiera. Ay, profe, no quiero mostrarlo porque siento que también tengo mucha información y Ya, pero obviando eso, ¿lo tienes estructurado ya más o menos completo? sí, más o menos sí. Ya te ayudamos a terminarlo, porque mejor. No, prefiero terminarlo yo. Ya, entonces vamos a pasar a la presentación, ¿no? ¿Ya? La presentación de hoy día es relativamente corta. Lo que vamos a hacer tiene que ver con entender un poco cómo se trabaja en el diseño, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que conversamos en las semanas anteriores de diseño? Si yo les pregunto cómo deberíamos plantear un proyecto de diseño, ¿quién me puede decir algo? De uno, por favor, que no entiendo Profe, cuando hablan todos juntos. se escuchó como muy bajito. ¿Puede repetir, por favor? Claro, cuando yo les pregunto cómo se trabaja en diseño, ¿ahí se escucha mejor, Selena? Sí. Ya. Cuando yo les pregunto cómo se trabaja en diseño, ¿ustedes me podrían decir algo? ¿Me podrían dar una respuesta que hable como de la estructura del trabajo? No de lo que hacemos, sino que cómo enfrentamos un trabajo de diseño. Un elemento Pero característico. eso sería Pero más o menos como lo que hicimos en la presentación anterior. Ay, perdón. Que de hacer como el método de trabajo para diseñar, Sí, algo así. sí. ¿Tú me podrías decir cuáles serían los pasos principales desde tu punto de vista? Lo que recuerdas, lo Eh, que te nazca ahora. sí, aunque creo que yo coloqué muchos puntos, así que no recuerdo mucho, pero yo coloqué primero observar. eh, claro, observar a la sociedad y para ver cuáles son sus necesidades. Después coloqué, ay, ¿puedo buscar mi otra presentación para guiarme? No, tranquila, si estamos conversando solamente. Ah, ya, ok. Es para introducir un poco el tema, para hacerlos pensar un poquito antes, para que estén más receptivos a lo que vamos a conversar. Ah, ya, ok. Ah, bueno, también
importante hacer como los bocetos, tener una idea clara de cómo se va a ver el objeto antes de fabricarlo. ¿Qué más coloqué? Ay, no Ya, recuerdo mucho cómo ya, bloquear. Celina, muchas gracias. ¿Algún compañero que le ayude? A ver, ¿quién era el que ofreció a Javiera que tenía ganas de participar? ¿Quién fue? Henry, ¿no? Yo. ¿Tú? Kevin, ya, Fue, Kevin, cuéntanos. Eh, es como yo encuentro que como la parte más importante es la investigación, ¿Mm? tanto como los materiales, con las personas que estoy como en el área, que voy a solucionar como algún problema o ayudar de alguna forma. Y como toda esa información e investigación, encuentro que es como la parte más importante para un proceso de diseño. ¿Ya? Em, ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O Kevin, algo más ibas a decir? no, ¿Ya? estaba pensando. Ya, mira, yo creo que estamos relativamente bien en la idea general. Lo que vamos a conversar hoy día es un poco a través de la historia, cómo se ha ido enfocando el diseño y el proceso de diseño. ¿Ya? Así que voy a compartir pantalla en estos momentos. Ya. Vamos a hablar un poco de lo que es la metodología del diseño industrial. Vamos a partir conversando de lo que sería el proceso de diseño, que de una forma general sería una guía de pasos que se pueden seguir para llevar a cabo o direccionar un proyecto de diseño, ¿ya? Poder solucionar un problema. Si lo vemos como una guía general también, podría ser aplicable a cualquier tipo de problema al cual uno se enfrentara, ¿cierto? Pero sin embargo nosotros lo hacemos a través de métodos. Que aquí se explica el origen de los vocablos, que nosotros entendemos el método como el camino que conduce al conocimiento. ¿Ya? En nuestro caso, más que el conocimiento, sería a un cierto resultado, una actividad programada, planificada. Entonces, lo primero que un diseñador debe hacer cuando se enfrenta a un problema de diseño tiene que ser proyectar previamente su trabajo. O sea, cuál va a ser el procedimiento, de acuerdo a los requerimientos o a la necesidad que yo tengo, cuál va a ser el procedimiento para poder llevarlo a cabo. Donde tenemos que hacer cualquier tipo de tarea, actividad, no sé, elemento que nosotros necesitemos para poder concretar este encargo. Entonces, cualquier forma de trabajo que sea reconocible, identificable, con un orden, con una secuencia, en nuestro contexto de diseño podría ser entendido como un método. De hecho, en diseño se reconocen muchísimos métodos, algunos que son propios del diseño, otros que son de la ingeniería, vienen de diferentes lugares. Algunos, entonces podemos entender que para hacer un método podríamos contar con procedimientos, técnicas, ayudas, herramientas, estudios, etc. ¿Ya? El tradicional en diseño sería el croquis. Juan Pablo, no sé si quieres agregar algo. no, vale. ¿Ya? Ahora, dime. ¿Cuál sería el objetivo de trabajar con un método? Bueno, primero, yo no sé si a ustedes les pasa, pero si el profesor les da un encargo o con algún amigo se le ocurre algún problema de diseño, es muy probable que en cuanto escuchen este planteamiento ya tengan una idea en la cabeza, una forma. ¿Les pasa? Cuando el semestre pasado el profesor Cristóbal con el profesor Juan Pablo le pedían
qué sé yo, algún elemento que tenían que diseñar, ¿se les ocurría al tiro en la cabeza o les daban vueltas, no sé, pues, se ponían a Yo creo investigar? que nos acordábamos de algo ya visto y después lo ¿Sí? íbamos perfeccionando. Sí. O sea, de inmediato empezaban como a trabajar en el resultado. Sí. Sí, más que nada porque cuando te van haciendo la explicación de lo que hay que hacer, ¿Mm? tú te empiezas a acordar de cosas que ya has visto y de Claro, ese modo empiezas a trabajar con lo tuyo. sí, muy bien, muy bien. Ese fenómeno está descrito en algunos libros. Bueno, justamente con eso tiene que ver el trabajar con métodos, con estimularnos y pensar un poquito más allá de lo que originalmente uno, o de esa primera idea, de ese primer golpe o imagen que uno recibe. ¿Ya? Y eso le, Ah, Cristian, eso dale. como les pasa a todos, Sí, nos por pasa a supuesto. todos, independiente de la experiencia que tengas, siempre te va a pasar como que te viene la primera idea a la cabeza, pero a veces sin ningún sustento, solo como una idea, Claro, ¿ya? Y a partir de esto ayuda el método, lo que estamos viendo. claro. Claro, sí, Juan Pablo tiene toda la razón, uno mismo todavía está hablando con un cliente y ya está solucionándolo, pero sin embargo hay que ser capaz de dejar a un lado esa idea, que más adelante puede o no puede ser válida, pero en este momento no tenemos ningún sustento, como mencioné, eh, para poder evaluar. Entonces, la idea de los métodos justamente es eso, a través de un proceso de diseño, ser capaces de poder establecer rangos o espacios donde podemos desarrollar variables, ideas alternativas, eh, donde una idea con otra se vaya confrontando, se vayan descartando, sumando, potenciando. No lo sabemos, ¿ya? Depende de cómo Mira, sea el proceso de trabajo. Cristian, voy a darle un ejemplo para que lo entiendan. O sea, imagínense que si ocupáramos esta lógica de ocupar la primera idea, no sé, me voy a poner a cocinar pan amasado. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a pensar como, yo sé cómo el pan amasado lleva harina y agua. ¿Cómo me quedaría el pan amasado? Duro, ¿cierto? Lo primero después cuando te das cuenta de eso, empiezas a buscar referentes de cómo sería el pan amasado. Y ahí empieza a operar el método. No sé, pues empieza a buscar una receta, empieza a buscar ingredientes, empieza a saber cuánto tiempo tiene cada paso, ¿ya? Entonces, de esa forma se entiende. Por ejemplo, si tú te pones a realizar algo sin saber realmente qué es lo que eh, está inserto en todo esto, la primera idea viene a ser como un reflejo más que nada, ya un reflejo condicionado que tenemos, pero la idea es, como decía el profesor, hay que estructurarla a partir de este método o los métodos de diseño. Uh-huh. Sí, para redondear un poquito la idea, es que la idea de los métodos o cómo entendemos el método tiene que ver un poco con estructurar un proceso de pensamiento, ¿ya? Estructurar o darle forma gráfica a los procesos mentales que uno es capaz de hacer para resolver un problema. Aquí les voy a leer porque estas ideas son un poquito complicadas porque las palabras con las que establecemos relación son muy similares, ¿ya? Les voy a hablar primero de la metodología de diseño. Dice, se define como el estudio de los principios, prácticas o procedimientos de diseño, y su objetivo central está relacionado con el cómo diseñar, establecer las estructuras apropiadas para el proceso de diseño, el desarrollo y la aplicación de los métodos, técnicas, herramientas, procedimientos y del conocimiento del diseño y su aplicación a los problemas de diseño. ¿Se entiende? ¿Lo pueden traducir a sus palabras? ¿No, no todavía? Ya. O sea, es como un término general de metodología de diseño, ¿no? No es como... La metodología de diseño tiene que ver con un proceso que estudia la forma en que se diseña, en ideas muy simples, ¿ya? Ajá. La metodología en sí es el estudio de la forma en cómo, o de los métodos, y cuando hablamos de métodos también hablamos de técnicas, herramientas, procedimientos, que se utilizan para diseñar. Y a través de ese estudio
lo que trata de hacer es proponer unas mejoras sobre los procesos ¿cómo se llama? De diseño, de desarrollo de diseño. En palabras simples, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Entendámoslo como es la ciencia que estudia, ¿ya? Después viene el modelo metodológico, ¿ya? Que esto es otra cosa, no hay que confundir. Se define como la forma de representación del proceso que desarrolla el diseñador en su labor. Los modelos metodológicos pueden ser descriptivos y prescriptivos, ¿ya? El modelo metodológico es lo que hablábamos recién. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar y de estructurarse, de hacer las cosas, ¿ya? Entonces el modelo metodológico es algo tan simple como representar una manera de hacer algo. Es como, no sé, el profesor hablaba de hacer pan amasado, ¿ya? Entonces yo te puedo hacer un esquema de cómo deberías tú hacer el pan amasado, ¿ya? Porque estamos hablando de una representación. ¿Se entiende la diferencia entre metodología y modelo? El silencio me dice que no. Juan Pablo, no sé si tú lo puedes explicar de una forma un poquito más, ya que eres más cercano en edad a ellos. Más simple. Claro. O sea, que en este caso el modelo metodológico sería como la receta, ¿ya? Como Ya. como la receta, ¿ya? Y la metodología sería como, por ejemplo, podríamos decir como los tipos de cocina. Así como que estudia desde un plano superior. Una ¿ya? escuela de cocina a lo mejor, ¿no? Una academia de Claro, cocina. eso, como una escuela de cocina. Donde se estudia todo lo que tiene que ver con la cocina. Exacto. ¿Se Ya, entiende ahí? Sí, se entiende. sí, vamos a darlo Sí, por... sí. Sí, profe, ahí se entiende, ahí se entendió. Ahora, esta idea sí que es súper enredada. ¿Ya? Si la, vamos a tratar de leer. La relación entre metodología, métodos y modelos. Entonces, primero, esto es de acuerdo con las definiciones de los términos, ¿ya? Método hace referencia a la manera como una persona, un diseñador, un ingeniero, etcétera, realiza su tarea. Las técnicas son herramientas que utiliza la persona para aplicar el método. El modelo es la forma de representar el método con el propósito de estudiarlo y comprenderlo, y la metodología es el estudio formal del método. Las técnicas son herramientas para el método y el modelo lo es para la metodología. Después de lo que conversamos. ¿Pueden leer bien en la pantalla ustedes? Sí. Sí, ya. ¿Se entiende? La frase Sí. del medio es la fundamental. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Entonces continuamos, porque teniendo estas ideas claras vamos a poder hablar un poquito de ciertos métodos de diseño. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte. No hay ningún problema en repetirlo de nuevo. Le decimos al profe Juan Pablo que lo explique de nuevo. Yo tengo solo una acotación que podrían colocar más imágenes en la presentación para que sea más visual. Pero de resto se entiende, gracias. Tomo nota, ¿ya? En la próxima vamos a tratar de incorporar gráficas que expliquen un poco las diferencias. Pero en esta parte es un poquito difícil. Esta parte requiere texto. Porque aquí estamos planteando un poco conceptos, ¿ya? Ahora vamos a la parte más práctica, cuando hablamos ya de la metodología del diseño. Vamos a hacer un recorrido por diferentes modelos metodológicos, qué sé yo, y cómo se fueron desarrollando un poquito. ¿Ya? A principios de los 60, Christopher Alexander se da cuenta que los problemas se están volviendo un poquito, los problemas de diseño se están volviendo un poco más complejos de lo que estaban acostumbrados. Que ya una sola persona y de una forma casi espontánea no es capaz ¿cómo se llama? De dar respuesta a un desafío de diseño. Él se da cuenta que debería haber un método, debería dotar de un método el proceso proyectual, y él propone 4 elementos fundamentales,
o a partir de cuatro observaciones se da cuenta de esto. Dice, las dificultades que surgen en torno a un proyecto se han vuelto demasiado complejas para afrontarlas de forma puramente intuitiva. La cantidad de información necesaria para la resolución de estas dificultades se dispara hasta el punto que un diseñador en solitario no reuniría, ni mucho menos la elaboraría. No puede reunirla, perdón, está mal escrito ahí, ni mucho menos elaborarla. El número de problemas proyectuales se ha multiplicado rápidamente. ¿Ya? Ojo con esto. La clase de problemas de este tipo se transforma a un ritmo más rápido que en otros tiempos, de forma que apenas se puede recurrir a experiencias previas avaladas por el tiempo. Aquí él está denotando un poco cómo trabajaba el diseñador. El diseñador trabajaba en base a su experiencia. ¿Ya? Como no había un método reconocido, no había una forma de hacer diseño que fuera más o menos consensuada, cada uno trabajaba en base a su experiencia, y si los proyectos se presentaban de una manera muy rápida, uno tras el otro o en simultáneo, el diseñador estaba bastante complicado en ese sentido. ¿Se entiende a lo que vamos o no? Esto es como un diagnóstico. En el año 73, Horst Rittel planteó la investigación sistemática de la primera generación, que él en el fondo hizo una hipótesis mediante la cual, o unos pasos mediante los cuales se podía dividir un problema, o el problema del proceso proyectual. ¿Ya? Entonces él dice, conoce y define la misión, reúne información, analiza la información adquirida, crea soluciones alternativas, juzga y decídete por una o varias soluciones. Haz una prueba y ponla en práctica. ¿Les hace sentido esta diferenciación que hace? Se está yendo el audio. ¿Hace sentido la diferenciación que hace? Él ya no está haciendo un diagnóstico, le está proponiendo una secuencia de pasos. ¿Sí? O sea, yo creo que es algo que nosotros a veces hacemos inconscientemente, quizás. ¿Ya? Pero este tipo yo creo que le está dando una estructura, un orden lógico a las cosas. Claro. ¿Y se acuerdan que en la primera presentación vimos el modelo de diseño de la carrera? Nosotros establecimos lo que era una fase creativa. Sí. ¿Qué elementos de estos podrían encajar ahí? ¿O qué elementos de los que él define aquí serían más bien creativos y cuáles serían más bien técnicos, podríamos decir, Juan Pablo, ya de configuración del diseño? La parte de crear soluciones alternativas es como que con la información que recopila, ve cómo hay que mejorarlo, ¿no? Esa sería como la parte creativa que... Sí, o sea, sí, pero eso sería el final de la parte creativa, porque la parte creativa comienza antes, cuando ya estamos reuniendo información. ¿Ya? O sea, todo lo que tiene que ver con la etapa de recolección de antecedentes, de estudio, es creativo, porque en el fondo también tiene que haber una manera de discriminar qué es lo que me sirve, qué es lo que no, dónde busco, dónde no busco. Muchas veces las soluciones aparecen de una observación muy simple, y te das cuenta que ahí hay algo tan importante y ya pasa a ser parte de la solución. Entonces, está bien lo que dicen, pero vamos a darnos cuenta que los elementos no son tan aislados, no son tan identificables. ¿Pasó algo? Sentí como una alarma, nada que ver. Sí, una alarma mía, bien. Ah, ya. Me tengo que tomar la pastilla. Ajá. Después tenemos el modelo de Morris Asimov, que es muy similar al anterior, pero ya lo hace con un enfoque un poquito más, en términos más proyectuales. ¿Ya? Entonces, Este es el escritor, ¿cierto, Cristian? ¿El escritor? No. Oye, me han llegado... ¿A alguien le gusta la ciencia ficción?
¿Conocen a Isaac Asimov? Yo No, Robot, no me suena. El Hombre Bicentenario. Sí. ¿sí? Ya, que Buenardi. ¿Ah? Buenardo ese, buenardo. Sí, oye, lo que pasa es que una vez pedí que investigaran sobre algunos personajes que están acá y me llegó la foto del escritor. Entonces, yo ahora les pongo cara a todos estos personajes que son súper abstractos cuando uno los lee, porque generalmente aparecen en los documentos teóricos de diseño, ellos no son reconocidos por sus obras, ¿ya? Son reconocidos por sus propuestas, por su aporte a la parte más conceptual, más ideológica del diseño. Entonces les trato de poner cara. En verdad me costó encontrar una foto de Asimov. Todo el mundo piensa que es Asimov. Pero bueno. Él plantea un proceso de diseño con cinco etapas, ¿ya? Análisis, síntesis, evaluación y decisión, optimización, revisión e implementación. ¿Ya? Si le hiciera de nuevo la pregunta de hasta dónde reconoceríamos la etapa creativa, la respuesta debería ser que debería llegar hasta el punto 3. ¿Ya? Desde el punto 1 al punto 3, ahí está todo el énfasis creativo de la propuesta. Ya pasando al 4, cuando ya habla de optimización, en el fondo lo que estamos viendo son mejoras sobre una decisión ya tomada o racionalización sobre una decisión ya tomada. Hasta la etapa 3 quizás podemos estar trabajando con croquis, con renders, con elementos que todavía no están totalmente definidos en cuanto a forma, en cuanto a detalles de ingeniería, en lo que sea. Pero ya al llegar al punto 4 empezamos a dar la forma definitiva, encontrarnos con restricciones de materiales, de costos, lo que sea. Aunque todo eso debería venir previamente ya bastante cercano. Y aquí está un poco graficada la idea de Asimov de su modelo. El modelo de arte. Él identificó 6 tipos de actividad, que sería la programación, recopilación de datos, análisis, síntesis, desarrollo y comunicación. Lo mismo. También, perdonen, si se dan cuenta, los modelos son bastante cercanos unos con otros. Pero aquí, por ejemplo, él ya entra en una etapa o incorpora una idea que es nueva, que es la preparación, preparar la documentación de manufactura. Cuando habla de comunicación, se habla en el fondo de ser capaz de generar todo el documento técnico que comunique la idea que están desarrollando para que pueda llevarse a cabo. No es como la comunicación como la entendemos hoy día, que quizás sería más cercano al marketing, sería más cercano a lo que el producto pueda hacer en su punto de venta. ¿Ya? O sea, igual es como una forma de comunicar. ¿Perdón? Que yo encuentro que igual es una forma de comunicar. O sea, la documentación de mi manufactura, en el fondo, si es que yo estoy preparando un proyecto que quizá, no sé, pues necesito que alguien me apoye con el proyecto, quizá con Lucas, esa parte de preparar mi documentación va a poder hacer que yo pueda vender mi proyecto o proponerlo a alguna persona. Es como mi forma de comunicarlo al resto, creo yo. Sí, pues por eso está identificado como comunicación. No, lo que yo estoy haciendo es la diferencia con lo que hoy día podríamos entender como comunicación, porque lo que él llama comunicación hoy día sería, no sé, como preparación técnica del documento. Tiene como otra, simplemente siendo la salvedad de cómo lo mismo lo podríamos reconocer con diferentes nombres en diferentes épocas. Solo eso. Pero sí, tiene toda la razón. ¿Quién más habló? Hablaron 2 personas superpuestas. Sí, yo, profe. No, que sí, esa parte se refería como a los planos. Claro. O algo así. Sí, él habla técnico. Él habla de la comunicación dentro de la misma industria o desde la oficina de diseño hacia el productor. Ahora eso lo conocemos como especificaciones técnicas, nombres similares a eso.
Claro. Ah, ya. Me quedó claro. Y aquí hay una secuencia de pasos. De lo que él explica, está graficado. Googleot con Burdeck. Googleot propone un método que fue el que se comenzó a aplicar en la escuela de Ulm, ¿ya? Donde él, como dice acá, cientificó en cierta manera el proceso de diseño. Y Burdeck, que es un autor que seguramente vamos a conocer en las próximas semanas, la amplió, ¿ya? Entonces, quedó un proceso integrado por 6 fases, donde la primera es la información, después aparecen necesidades del usuario y aspectos funcionales, después viene exploración de nuevas posibilidades formales, etapas de decisión presentando estudios de costo-beneficio, cálculo y prototipo. A ver, ¿qué diferencias notan con lo que habíamos visto hasta el momento? Pensando que han pasado aproximadamente, estamos hablando de una historia de unos 15, 16 años, desde que se empezó a considerar el método de diseño. ¿Qué diferencias notan con lo anterior? Yo creo que aquí se preocupan más por el usuario y también más por estandarizar. O sea, ¿Ya? como me imagino que es más como producción masiva y por eso sintieron la necesidad de hacer que su producto fuese más estándar y pues no es, esa es la Súper bien. ¿Algo diferencia que yo más? veo. ¿Algo más o solo eso? Ya. ¿Alguna otra persona, algo que aportar, que le llame la atención? Ya. Sí, Celina tiene razón. O sea, aparecen las necesidades del usuario, que antes no estaban especificadas como tal o no se tenía tan en consideración, sino que eran análisis, información, pero ahora se enfoca un poco dónde buscar esa información para poder innovar, que tiene que ver con el usuario, ¿ya? Lo otro, habla de exploración de la forma, ¿ya? Lo cual te habla de un proceso creativo amplio. O sea, ellos se dan un espacio amplio para poder buscar alternativas formales. La toma de decisiones sobre esa exploración, después vienen normas y estándares, pero lo relevante de acá tiene que ver con que lo asocia a un costo-beneficio, ¿ya? El diseñador ya tiene que tener una idea de cuánto puede costar, lo que tiene que ver con beneficios para la empresa. Y muy relevante, como vimos en el modelo anterior que llegaba hasta la documentación, este llega hasta el prototipo. ¿Quién me dice que es un prototipo, por favor? Se me olvidó. ¿Algún estudiante? ¿A Juan Pablo también se le olvidó? El primer objeto que uno hace, no sé, como por ejemplo de cartón o para ver la forma Iba que como va a avión. tener el objeto final. Iba como avión. ¿Quién más? ¿Otra? Cartón. Cartón. Cartón, dijo Kevin. ¿Ya? Es como Yo un ejemplo, digo, por decirlo yo así. digo piedra. Henry. Es Henry está como el hablando, ¿eh? modelo. A ver, ¿quién está hablando? Es como un ¿Modelo? Es ejemplo. como el modelo. Ya, Javiera, especifica un poquito más. Es como el modelo para fabricar, por ejemplo, es como el principio para después llegar a lo que uno quiere realizar concretamente con los materiales adecuados. Ya. Bueno, están cerca, pero en realidad ustedes lo están confundiendo con maquetas de prueba. ¿Ya? El prototipo tiene que ser hecho con los materiales. ¿Perdón? Andrea estaba hablando. Andrea. Andrea. Se fue. La cohibimos. Bueno, el prototipo en realidad, etimológicamente, o la raíz del término tiene que ver con el primero de la serie, ¿ya? El primero de su tipo. O sea que tiene que ser funcional. Tiene que ser funcional, tiene que ser con los materiales reales, o lo más cercano posible a los reales, si el proceso no te lo permite.
Y de hecho hasta los procesos productivos deberían ser los reales o, como ¿Te te digo, tomaste la leche? lo más cercano a los reales. ¿Ya? Mm. No debería tener mayor diferencia con los que salieran después de la serie de producción. Entonces, sí, yo lo estaba confundiendo con la maqueta que se Sí, hace el 20. sí, con maquetas de estudio. Con lo que tú estás hablando estaría puesto aquí en la etapa número 3, donde dice exploración de nuevas posibilidades formales. Ahí deberían aparecer muchas maquetas más que dibujos, muchas maquetas para que, no sé, pues, interactuemos con el tamaño, cómo la mano es capaz de vincularse con el producto, qué sé yo, si está bien Claro. a escala humana. ¿Ya? Mm. Aquí hay otros modelos ya más actuales, pero que en el fondo siguen la misma secuencia. Ya a partir de ahí no hay no hay muchas diferencias en lo que tiene que ver con procesos de diseño. ¿Ya? Hay fases que se reconocen ya casi definitivamente. Son 3 los principales aspectos que nosotros podríamos definir, donde estaría el análisis, la síntesis y la evaluación. La entrada sería en este caso el problema. ¿Cuál sería el desafío de diseño planteado? ¿Ya? Al pasar por esta serie de cajitas mentales, digamos, hay una salida que sería el producto. Aquí está un poquito explicado. La entrada sería el problema de diseño. Dentro del análisis tendríamos que ser, y síntesis tendríamos que ser capaces de detectar las necesidades del usuario, establecimiento de estructuras funcionales, especificaciones de ingeniería, búsqueda de alternativas físicas y de trabajo. Todo esto debería dar paso a lo que es la forma, ¿cierto? Y la forma debería permitir evaluar alternativas conceptuales y las que no pasen esta prueba tienen que volver atrás para ser reestructuradas y nuevamente pasar a evaluación, hasta que pasa la evaluación y ya sería una solución de diseño. ¿Se entiende? Este es como un esquema genérico. No hay ningún método propuesto por nadie. Es solo un esquema general. O una representación de todos. Ah, ya. ¿Ya? Como que reconoce los aspectos Una síntesis. más relevantes. Claro, una síntesis de los métodos. Cada uno en ciertos espacios puede ir ampliando, colocando otros espacios o desarrollar, qué sé yo, el análisis, se puede dar una checklist de elementos que deberían considerarse. Lo mismo en la síntesis. ¿Ya? La evaluación, por ejemplo. Otra cosa que antes que pase a esa, ¿Sí? que el diseño es recursivo, o sea, tenemos que Claro. no necesariamente va lineal, va en una línea de tiempo y no hay vuelta atrás. Normalmente uno tiene que ir repasando, volver a un estudio, a una síntesis, no sé, reevaluar la forma, ¿ya? Muchas veces no pasa solamente por una línea de tiempo sin volver. Claro, y ese recursivo, esa instancia recursiva que aquí aparece en el cuadro de evaluación, puede darse desde mucho antes, desde la síntesis, ¿ya? O desde las formas. No, podemos estar estudiando una forma y de pronto nos damos cuenta que nos falta análisis sobre esa forma en específico, tenemos que volver atrás, tenemos que hacer esas observaciones nuevamente, entrevistar nuevamente usuarios, qué sé yo, o de pronto el material que estamos considerando no es el adecuado, tenemos que volver a considerar otros materiales. ¿Ya? El diseño no es algo que parte en A y te garantiza un camino derechito hasta B. Al ser una disciplina creativa, tenemos que ser capaces de integrar soluciones de diferentes ámbitos. Así que generalmente el proceso no es tan limpio ni tan rápido. Aquí hay una comparativa un poco donde se establecen 3 fases, ¿ya? Una fase inicial, una intermedia y una final. La fase inicial siempre tiene que ver con establecimiento de necesidades. La fase intermedia va desde el análisis de esta necesidad y del ambiente hasta lo que sería el diseño de detalle. Y la fase final generalmente tiene que ver con implementación.
Aquí vemos que hay modelos que no consideran ciertas fases, como por ejemplo el de Cross, el 94. Él habla desde la exploración hasta la comunicación. Entonces, falta la etapa de establecimiento de necesidades, y tampoco está la fase final de desarrollo ya del prototipo. En cambio, sí hay otras que, por ejemplo, el de Gómez Zenet del 89, cubre prácticamente toda la línea descrita. Aquí está un poco lo mismo ya a modelos de Cartagena, y un poco especificado a qué actividades específicas son las que deberían estar dentro de cada una de estas fases que mencionamos. Ya. Dicho esto, la idea de esta clase es que ustedes sepan que existen los procesos de diseño, que existen los modelos de diseño, que hay una cierta cantidad de personas que estudian estos modelos, ¿m? Para tratar de hacerlo lo más efectivos posible. Hay modelos mucho más complejos que vienen de la ingeniería, donde concurren un sinfín de elementos que van desde el usuario hasta los materiales, los costos, y todo eso lo graficamos en una sola lámina. Eso no lo vamos a ver nosotros acá. El hecho de hacer esta presentación tiene que ver más que nada con que ustedes conozcan, sepan, que el proceso de diseño está descrito, está ordenado, está estudiado, hay muchas propuestas al respecto. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con un modelo bastante simple, que es el que les entregué en la primera presentación, ¿ya? Que es el modelo que trabajamos en la carrera. Y nos vamos a situar específicamente en un ámbito de ese modelo, que tiene que ver con la fase creativa. Por eso les hacía la pregunta si reconocían un poco la fase creativa. Porque lo que esperamos como resultado de este taller es que ustedes, en base a una idea expresiva que definan o que encuentren, sean capaces de, a través de la forma, representarla. Y eso esperamos que les sirva en los siguientes talleres para darle forma a los proyectos que van a tener que realizar, los cuales sí van a estar mucho más regidos por procesos similares a los que estamos conversando hoy día. Juan Pablo, no sé si quieres agregar algo. No, claro que nos vamos, es lo que se enmarca el taller en esta etapa creativa, en esta fase creativa, y en la que nosotros ahí vamos a reforzar, que luego la vamos a reforzar mucho porque luego se va minimizando en el paso de los talleres, ¿no? Se enfocan ya en el proceso, en estos métodos diferentes, y muchas veces se deja de lado el tema creativo, esta etapa creativa. Entonces ese es el fin del taller al final. Darle refuerzo a esta etapa de la forma, de la observación, de la expresividad, ¿ya? Y que desde ahora en adelante parte. Ya. Visto esto, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer sobre lo que estamos conversando hoy día? No, profe. Gracias, Lina, gracias. Mira, hay una tarea. La tarea no tiene que ver con lo que conversamos hoy día, tiene que ver más con la tarea anterior, tiene que ver con un objetivo más amplio que tenemos nosotros con el profesor, que tiene que ver con dotarlos a ustedes de una cierta, ¿cómo le podemos llamar, Juan Pablo? ¿Cultura? Sí. ¿Conocimiento? Claro, bagaje. No sé. Un bagaje, sí. En el fondo lo que queremos es que conozcan más de diseño. ¿Ya? Que conozcan más de diseño, que sepan que hay diseñadores que han estado antes que nosotros o que están desempeñándose en este momento en la gran industria global, que hacen cierto tipo de trabajo, que hay empresas que le dan mucho énfasis al diseño de productos, que su gran potencial es justamente ese, trabajar con diseñadores de cierto renombre, o al revés también, sirve para que diseñadores novatos se vayan haciendo un nombre. Entonces la tarea tiene que ver con que investiguen, con que realicen fichas,
¿ya? Propusimos una serie de nombres. A ver, se los voy a leer. Dice, realiza una ficha indicando una breve reseña bibliográfica y destacando aportes a la disciplina del diseño, incluyendo fotografías de obras referenciadas de las siguientes empresas y diseñadores. Y ahí aparece Vitra, Alessi, IKEA, Philip Stark, Ross Lovegrove, Ron Arad, Jasper Morrison, Constantin Grich, Raymond Loewy y su diseñador favorito, el que ustedes quieran. Cualquier persona que les parezca relevante. La idea de que haya un número 10 que no está definido, ¿cuál creen ustedes que es? Que nosotros investiguemos y Sí, aprendamos algo nuevo. sí, por Que supuesto. también le podamos proponer a ustedes quizá algún diseñador que no conozcan. Por supuesto, esa es la idea. Exactamente. Más que nada que investiguen. Porque, claro, yo les tiré una lista de 9 nombres, si ustedes los ponen en Google van a tener un montón de opciones. Pero también hay un espacio para que ustedes encuentren algún diseñador relevante por cuenta propia. Y eso los va a obligar a O investigar un sea poco más. que, por ejemplo, no sé, yo puedo poner cualquier diseñador. Da lo mismo si es de mucho renombre o algo así, porque igual yo sigo algunos diseñadores que El que a usted le me parezca gustan relevante. harto así. Ah, ya, ya. Y ahí pongo datos de él, fotos, alguna El, referencia. el criterio es su opinión. Ya, Lo bacán. mismo si No va- es- lo único que no se puede elegir al profesor, que no elige al profe Cristian. Ah, no, no se preocupe. No. Ya. Ni lo había considerado. el ¿Ya? profe da lo mismo lo que diseñe. Da lo mismo que lo que dice ella. Sí, pero diseño de producto. O sea, no un diseñador Ah, es textil, por ejemplo, no un de moda, diseñador claro. gráfico. Estamos Ah, hablando ya, del diseño de porque producto. iba a poner un diseñador de ropa por eso. Ah, no. No encajaría. Por eso. Ahora, a menos que también tenga trabajo en industrial. No sé. A lo mejor puede ser ropa de astronauta, no sé, por cierto, una tontera. Difícil. Profe, pero y no sé, los que hacen como, por ejemplo, zapatillas, es igual lleva como un proceso Sí, pues. como más de Industrial, objeto, ¿o no? sí, zapatillas sí. Y Eso, los tatuadores. No, tatuadores no, serían diseñadores gráficos. Eso diseñador Igual es un gráfico. producto. Sí, pero a ver, O sea, nosotros hablamos Montevideo por marca. nosotros hablamos de productos industriales, ya, productos que son seriados. ¿Ya? El Ya, tatuaje no es el proceso de cámara. tatuar no es un proceso industrial. Pero un la proceso ropa no artesanal. Voy. La ropa no sería un proceso industrial. Sí, ¿Sería? pero tiene otros parámetros. Parte Mm. con otras restricciones. ¿Ya? No, vamos a centrarnos en diseño de productos industriales. Entiendo. Desde el que haga, no sé, alfileres o botones hasta el que diseña aviones. Ustedes eligen. Profe, y por ejemplo, un arquitecto hoy en día se podría considerar como un diseñador. Siempre y cuando tenga trabajos de diseño. Ah, ya. Hay No solamente. muchos arquitectos que hacen muebles, por ejemplo. Diseñan muebles. Si encuentran alguno que haga eso, ni un problema. Pero no casas. Puedo poner a mi tata. Ya, ya. Tenés que poner datos de tu tata. Y lo así. Bueno, Fotos de tus trabajos. también el punto 10 lo que busca es lo que decía el profe, que hagan una búsqueda diferente a la que les va a dar Google, el buscador. Y esto tiene que ser el puntapié inicial a que siempre tienes que estar en la búsqueda o reconociendo lo que se está haciendo, nuevos diseñadores, nuevos estilos, nuevas tendencias. Es parte básica de lo que es el estudio del diseño, ya sea de producto o de otro, ¿ya? Entonces, lo que hablaba el profe era que al principio lo que buscamos con todos estos trabajos es tratar de darle como una base de conocimiento para que estemos todos más o menos nivelados, pero de aquí en adelante el descubrimiento es suyo, ¿ya? El taller se va a enfocar en la fase creativa, como decíamos anteriormente, pero esta búsqueda va a ir en directa relación con lo que también puedan empezar a expresar en su forma durante lo que viene del taller. El formato de entrega son fichas. ¿Ya? Puede ser una lámina por cada persona o empresa, donde ustedes hagan una pequeña referencia
Y me interesa que tenga harta gráfica, que vean hartas formas, así que elijan bien. Profe, no entendí bien lo de las fichas. Sí, yo tampoco. Eso de Igual la forma. no sé cómo si iba a ser una sola imagen con todo. No, no. Espérate, me confundo. Realice una ficha por cada... ¿cómo le llamo? Ítem, personaje... Ítem. Propulsor, no sé. Ya. Realice una ficha por cada ítem, indicando una breve reseña bibliográfica y destacando aportes a la disciplina del diseño. ¿Ya? Permiso. ¡Oh! Coronavirus parece. Ya. Sí. Destacando Salud. aportes a la disciplina del diseño, incluyendo fotografías de obras, referencias de obras. Profe, yo Dígame. creo que eso ya había quedado claro como de que era por cada uno una ficha. Yo creo que, o sea, al menos a mí lo que me queda la duda es ¿a qué le llama como ficha? Como, no sé cómo decirlo. ¿Cuál es la ficha? Así como, No ¿a qué tiene se Como, refiere con ficha? ¿dónde hacerla? Los Sí, formatos, más exacto. o menos. Es Creo que como es una una ficha diapositiva. técnica. Ya entendí la pregunta. ¿Me dejan responder? La ficha es una lámina, una hoja. Ustedes la distribuyen como quieran. A darle el sentido de ficha, lo que quiero decir es que el formato va a ser repetitivo para todos. ¿Ya? Ya, No ¿y sé, en qué se entrega el trabajo? Pero, ¿Qué formato? puede ser un PowerPoint. ¿Y pueden ser en Photoshop? Sí, pero Es que ahí no tengo ahí te- PowerPoint. ya, entrégame un archivo PDF No donde tengo aparezca. Photoshop. Oye, ya. Puede ser el complicando la vida. formato. Yo dejo en la U virtual, dejo abierto una serie de formatos que van desde documentos, desde presentaciones e imágenes. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer lo que quieran. Yo no les pido más que un Photoshop. Por la complejidad y porque si alguien tiene ¿qué dije? Un PowerPoint, perdón. No les pido más que un PowerPoint. Por la complejidad que puede tener el manejo de cualquier programa digital, que sé que a esta altura no están las asignaturas cursadas. ¿Ya? Entonces, el PowerPoint damos por hecho que todos lo manejan. Ya en el colegio entregaban trabajo con PowerPoint, así que no debería haber mayor problema. Eso es lo mínimo que pido. Si ustedes quieren hacerlo de otra forma, no tengo ningún problema. La plataforma aguanta formatos de imágenes y formatos de presentación y documentos. Lo único que les pido es que si van a hacer imágenes no sean archivos sueltos, tienen que unificarlos, ya sea en el PDF o en lo que quieran. ¿Ya? ¿Quién era el maestro del Photoshop? Profe, o sea que tiene que ser como una pura, por Un decirlo así, archivo. como una pura hoja. No, tiene que ser No varias páginas No, o tiene algo que así. ser. A ver. Tiene que ser un archivo, Ya, pero varias páginas. Oye, ordenémonos por favor, hablemos de uno. Ya. ¿A quién le tengo que responder primero? ¿A Kevin? Sí. Ya. Kevin, el archivo es una ficha por cada representante. Entendamos la ficha como una página dentro de este archivo, para que te quepa para que te quepa suficiente información. Ya. Ahí sí. Profe, entonces hay que poner como una fotito de la persona, un pequeño aporte bibliográfico y algunas imágenes de lo que él ha hecho. Sí, las imágenes cuando dice entre paréntesis referenciada, lo mínimo que necesitamos saber es si tiene nombre. La obra tiene un nombre y una fecha. Ah, ya. ¿Ya? Si alguien... Y eso, Dale. disculpe, ¿tiene que ser de todos esos que pusieron ustedes más otros que nosotros creamos? De los 9 que nosotros propusimos, más uno que tú tienes que buscar.
Ah, ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces ahora se subiría solo a la plataforma y ya no se enviaría a los correos, ¿verdad? Exactamente. Ya, vale. La entrega de las tareas va a ser siempre en los laboratorios de las secciones que les corresponden. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque en el bloque teórico tiene acceso uno de los dos profesores, pero en el laboratorio tenemos acceso a ambos. ¿Ya? Por eso todas las tareas, y hicimos una ficha que se llama recepción de tareas o algo así, para que ustedes ahí por favor entreguen sus tareas. Esto lo voy a agregar aquí en la presentación antes de subirla. Le voy a agregar que tienen que entregarlo en el bloque de laboratorio que corresponde a su sección. ¿Ya, Celina? Profe, y la Sí, tarea profe, gracias. la de la línea de tiempo, ¿dónde se entrega? Esa es la última que podían enviar a los correos. Ah, ya, y esa hay plazo hasta mañana. Sí, esta mañana la Ya, pueden vale. entregar. Para terminar de arreglarla, porque yo la envié anoche, pero igual ¿Ya? la estaba arreglando delante. Ya. De hecho, yo mañana voy a descargar todas perdón, el sábado temprano. Mañana les doy hasta las 12 de la noche. El sábado temprano descargo todas para ordenarlas y ver quién me falta. Ya, profe. Eso iba a decirle igual que le había mandado el correo, pero quería arreglar ahora una cosita. Bueno, voy a considerar el último envío que hagan ustedes. Ya, gracias. Juan Pablo, no sé si quieres agregar algo. ¿No? Que si se complican por el tema de la ficha, piénselo como que si fuera un formato y que se tiene que repetir en todos los ítems. ¿Ya? Pero la condición sería que tiene que ir unido, ya sea por PDF o por o por una presentación de PowerPoint. ¿Ya? O hasta en No un se Word. compliquen, o un Word también, no se compliquen en ese ítem. Lo importante es la información que puedan lograr. Sí, Ya, profe, gracias por eso. sí se valora que hagan un esfuerzo en que se vea gráficamente atractivo, ¿ya? Elección de tipografía, espaciado que dejan, cómo agrupan los bloques de texto. ¿Ya? Desde ya esperamos que pongan un esfuerzo en ese sentido porque, ¿cómo se llama? Nuestro trabajo tiene que ver justamente con eso, con la presentación, con el impacto visual que somos capaces de provocar y cómo nos diferenciamos también de otras profesiones donde eso no tiene valor. Bueno, nosotros teníamos preparado esto por hoy día. Les vamos a dar tiempo para que puedan empezar la tarea desde ya. A partir de la semana próxima o subsiguiente ya las clases van a empezar a ser más largas, vamos a empezar a considerar también los minutos de recreo. Y por ahora nos pasamos en 10 minutos del bloque que correspondía, pero lo estamos dejando en libertad de acción. ¿Ya? Si alguien tiene algún comentario o quiere decir algo, aproveche. Y si no, voy a dar por finalizada la reunión para todos nosotros. Profe, Dígame. yo quería comentar algo más personal, en verdad, que es sobre mi tema de que yo tengo separados los bloques de laboratorio y de cátedra. Yo le envié un Y correo que yo le había mandado correo. Yo le envié un correo al jefe de carrera, dijo que iba a ver. Seguramente, ya. como, mira, le explicaba ayer a Celina que estás tú, está Celina y hay otra persona más que también tiene un problema. Trabajar a distancia hace que todo sea un poquito más lento. Ajá. Por ahora, Matías, te voy a empezar a considerar en el bloque del lunes para que te integres a un cuarto, 10 para las 2. Ya, esa era mi duda. Mi duda era si es que la próxima semana tomo la clase del lunes o la del Sí, viernes. no, la del lunes. La del lunes va a ser tu grupo. Yo te voy a contactar temprano, te voy a agregar al grupo de correo que les mando el link para que te llegue también en ese momento. Creo que ya te agregué. Ya, profe, gracias. Esa era mi duda. ¿Ya? ¿Cualquier otra pregunta? Profe, revisé lo de para enviar la próxima tarea a la U virtual y me ¿Ya? salía que se entregaba el lunes 4. ¿Está bien esa fecha o desde ahí se puede entregar?
Porque tú, ¿en qué grupo estás tú? No, en este, ¿Ya? pero cuando lo abrí me salía que era el Ya, lunes 4. ya, Se entonces, entregaba. seguramente yo puse mal la fecha, voy a colocarla después que corresponde. Ya. Ah, ya, ya. Ujú. Pero es la próxima semana. Y la próxima semana todo el día no tiene fecha de horario. Ya. ¿No? Así que Gracias. igual queda un espacio la próxima semana si la quieren revisar en este horario y la pueden entregar en la tarde-noche. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, subí un PDF para que lo descarguen y empiecen a leer, que es la sintaxis de la imagen. Vamos a hacer un trabajo de control durante la semana del 18, creo. Ya, para el 18 ya tenemos que haberlo terminado de leer. Sí, aprovechen ahora con calma. Son aproximadamente 200 páginas, pero no es una lectura tan pesada. Sí tienen que manejar hartos conceptos, sí que los pueden ir repasando de vez en cuando. Y tiene que ver con elementos que van a ayudar a componer formas. Entonces, por eso me parece súper importante que lo vean. ¿Ya? Se lo mandé con este Ya, vale. tiempo. Está el PDF. Si tienen cualquier inconveniente, me avisa. Ya, muchas gracias, profe. Gracias a ti. Juan Pablo, palabras al cierre. Sí, que se cuiden a su familia. Ya, eso. Que trabajen y que no hagan las consultas que estimen conveniente para el correo. Estamos atentos a sus dudas y consultas. Sí. Oye, y no se vengan a mi región de Valparaíso. ¿Ya? La quiero para mí solo este fin de semana largo. Ya partieron ya. No, están en la casa, no se han levantado. No puedo salir ni a la esquina. ¿Viste? Ya, cuídense mucho. Que estén muy bien. ¿Ya? Chao, profe. Cualquier duda por el Chao. correo. Chao, profe. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Gracias.